Seguimos en La Voz del Riel por LU3 AM 1080 desde Bahía Blanca, capital del básquet y también fue capital del Puerta y Puerto del sur argentino. Ahora lamentablemente... Fue una de las capitales mejores del básquet. Sí, en eso sí. Y sigue por ahí, algún poquito queda todavía. Sí, no, están saliendo mucha gente muy buena de acá. Sí, quedan figuras muy grandes del básquet. Vamos a hablar con el hombre de los números, de esos números que son fríos, pero que son la realidad, ¿no? Sí, vamos a hablar con alguien que uno mira su currículum y no solo te asombra por lo que ha hecho, por lo que sabe. Hoy tuve la oportunidad de conversar un poquito con él y realmente de datos, estadísticas, pareciera ser que tiene toda una computadora en la cabeza y realmente asombra. Sí, perdón. Él viene por intermedio de la universidad. Él viene, es un contacto que nos consiguió Gustavo Alves. Perfecto. Fíjese, 80 millones de toneladas la semana pasada. 80. ¿Con qué números nos vendrá hoy? Ahora vamos a hablar con el señor Eduardo Julio Bianco. Él es licenciado en Economía, es especialista en Desarrollo Económico. Estuvo participando en la UIA, fue jefe de gabinete en algún momento de la Secretaría de Industria. Realmente creo que vamos a tener un poquitito una charla de lo que es la competitividad y por qué y para qué sirve. Buenas tardes, señor Eduardo, Iván Juárez, Jorge Martín, Oscar Urrutia. Gracias por este momento de poder conversar con usted, conocer datos, estadísticas, eso que usted con los números también se lleva. Buenas tardes a los tres. En primer lugar, agradecerles mucho la invitación. Gracias a nuestro común amigo Gustavo Alves, con el cual estamos desarrollando un proyecto. Después les contaré 5 minutitos el aviso parroquial de qué se trata. Como vienen siendo ustedes, mi formación es de licenciado en Economía. También, cuando era jovencito, estudié la carrera de contador. Honestamente, porque en aquel momento pensaba que no estaba claro que iba a poder vivir de la economía. Después, la verdad, terminó siendo muy útil esta ensalada micro-macro, ¿no? Una mirada macro, una mirada micro simultánea me sirvió muchísimo para entender mejor las cosas. Hoy los economistas nos tildan un poco de teóricos. El contador es, como digo yo, un hombre de instrumentos, entonces me agregó una toque de realismo. Dado mi edad, que no la quiero contar porque es muy avanzada, tengo muchísimas vivencias laborales y profesionales. Siempre tuve muchísimo interés en lo que tenga que ver con el desarrollo económico, ¿no? Como ciudadano y como economista siempre me preocupó, me pregunté de qué depende el desarrollo de los países, por qué Argentina podía salir adelante o no. Y tuve la suerte de trabajar en instituciones que tenían un gran énfasis en este tema. Concretamente, como contaba alguno de ustedes, también usted Argentina es una entidad gremial, pero que lo primero que hace es buscar oportunidades de mejora de competitividad para plantearlas al sector público, ¿no? Al poder, al gobierno que esté en ese momento, básicamente buscando cómo mejorar esta competitividad, ¿no? Así que vuelvo a agradecer la invitación. Y si quieren les cuento un poquito. Yo creo en los números, soy un hombre de números, como dicen ustedes, economista y contador, así que de hipernúmeros. También tengo una maestría en negocios, pero también creo en los conceptos, ¿no? En las ideas claras o en la necesidad de tener una visión clara de cómo se desarrollan los países, de qué depende, ¿no? Este aspecto. En primer lugar, me podría decir, como todas las cosas como nos enseñaban en el colegio, tal vez cuando éramos pequeños, ¿se acuerdan cuando la maestra decía definición, 2 puntos y dictaba, ¿no? O sea, cuando quería decir algo, te decía la definición y uno la tenía que tomar nota y estudiarla porque la prueba entraba seguro. Entonces, ¿qué es la competitividad? Yo creo que la competitividad, si tuviera que definirla, y esto no surge de un libro, sino de la vivencia, es la capacidad que tiene un país de lograr una instalación internacional de sus productos y servicios de forma sostenida y permanente, digamos, ¿no? Como tal es un desafío muy ambicioso y uno podría llegar a decir que no descansa nunca se termina de lograr, siempre hay mejoras posibles, porque la competitividad supone
que hay rivales, ¿no? Que hay un mercado al cual atender, pero al mismo tiempo hay otros oferentes que así también lo quieren hacer, ¿no? En este caso otros países con otros productos. La competitividad sin duda tiene un altísimo grado de correlatividad o de influencia sobre el desarrollo de un país. O sea, uno podría decir, sin equivocarse, que si hay competitividad, si un país es competitivo, es altamente probable que sea un país desarrollado, haya logrado un estadio de desarrollo. Igual vale aclarar una cosa, ¿no? Que el desarrollo no es el crecimiento. A veces tendemos a simplificar o a mezclar los conceptos. El crecimiento es, creció el PDI, creció la inversión, respecto de un número índice inicial o de un punto de partida, algo creció. El desarrollo es algo más complejo. Yo creo que el desarrollo son un largo proceso de crecimiento, un proceso de crecimiento sostenido, con algunas características específicas, además, con una mejora en la distribución del ingreso, basado en productos de alto valor agregado, basado en salarios registrados y de alto monto. Entonces, es más complejo que crecer. Crecer a veces se da por distintas circunstancias, incluidos rebotes estadísticos, pero el proceso de desarrollo es un proceso mucho más largo, más complejo, pero al mismo tiempo más estructural. Yo siempre digo que preferiría crecer 10 años al 1,5% anual que las tasas chinas de 2 o 3 años, ¿no? Con el stop and go que ha sido históricamente los picos y los valles de nuestro país, ¿no? Grandes 3, 4 años bárbaros, después 4 o 5 años de dificultad. La siguiente cosa que uno se preguntaría es, bueno, ¿cómo se conforma la competitividad? ¿Qué es? Yo diría que la competitividad es un conjunto de variables. Seguramente la variable que más prensa tiene es el tipo de cambio. A veces muchos lo ven como una solución mágica, y yo no digo que no sea una parte integrante de esta variable o de este aspecto que es la competitividad, pero sin duda no debería ser el único. Muchas veces por no lograr resultados en el resto de los aspectos es que termina siendo, parecería, la única solución o hasta a veces la solución mágica que finalmente nunca lo termina logrando. Pero sí es verdad que el proceso de competitividad requiere un tipo de cambio competitivo, pero requiere otras variables. Y puedo nombrar algunas, no quiero aburrir con esto a ustedes y a la audiencia, pero ahí, cuando uno mira la competitividad, tiene que mirar el marco laboral, tiene que mirar el marco impositivo, tiene que mirar la infraestructura, tiene que mirar el financiamiento. Son un conjunto de variables que hacen que un producto desarrollado por una empresa, por un emprendedor o por quien sea, tenga o no la posibilidad de insertarse en el mercado internacional. Incluye, si ustedes quieren, la política exterior, los acuerdos comerciales que tiene un país o no, las dificultades de acceso a esos mercados, que muchas veces tienen que ver con acuerdos comerciales. Entonces, la competitividad es un conjunto de variables. Yo alguna vez escuché por ahí a alguien que dijo que la competitividad se gana de a centavos, ¿no? Juntando moneditas, ¿no? Esto es parecido al ahorro, ¿no? Yo siempre digo que ahí viene mi espíritu de contador, que las pymes son las que ganan plata todos los días juntando moneditas, ¿no? Que no hay una jugada espectacular, hay un conjunto de esfuerzos diarios o de acciones diarias que lo logran. La competitividad es algo parecido, ¿no? Es la suma de partes y es un proceso sistemático de acumulación, ¿no? Yo no creo en las jugadas mágicas como decía antes, de que, por ejemplo, una corrección del tipo de cambio pueda lograrlo. Lo logra probablemente por un periodo hasta que eso termina siendo de vuelta totalmente circunstancial. Y el segundo elemento que me parece interesante comentar es cuál es la discusión hoy en el mundo, digamos, ¿no? ¿Cuál es la batalla? Yo creo que la batalla, si tuviera que poner un nombre, a mí me gusta mucho el cine, me gusta ponerle títulos a los temas, y digo que es la batalla por el valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Es que ¿quién se queda con el valor agregado? Y doy ejemplos. Nosotros estuvimos en la UIA y hicimos muchos estudios sectoriales, más de 35 sectores, y generalmente lo que mirábamos era quién se queda con el valor agregado. Entendido por tal, y puedo contar 2 sectores que seguramente van a ser fáciles de entender. Uno era la cadena del trigo. Argentina produce, ustedes saben mejor que yo, una gran cantidad de trigo, no sé los números exactos, 12 millones, 13 millones de toneladas, que era un número muy, muy habitual, y después se exporta una gran parte de ello.
Ahora, el trigo no lo sé hoy, porque no estoy al detalle, pero no creo que pase los $200 la tonelada. Y sin embargo, Argentina no exporta, ni teniendo un trigo y trigo de alta calidad, no exporta fideos, no exporta pastas. Bueno, para desgracia nuestra, la pasta vale $1.500 la tonelada y la galletita vale $1.300 la tonelada. Entonces, ¿quién se quedó con el valor agregado, no? O sea, Argentina exporta trigo para que un señor haga galletitas y en algunos casos hasta no se exporte esas galletitas. Sé que esa discusión no es sencilla, porque alguien podría decir, bueno, si es tan obvio, Eduardo, ¿por qué no hacemos eso? Bueno, porque requiere una cantidad de cosas, ¿no? Requiere tener un producto de calidad como el trigo, la materia prima, pero requiere otros aspectos, como yo le decía, la competitividad es una polinómica, y además requiere todo un esfuerzo de desarrollo comercial, ¿no? Que es la inserción de una marca o de un producto en un mercado. Ni hablar en un producto de consumo masivo como los alimentos, que hay que llegar hasta la góndola. Y siempre cuento el otro ejemplo, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva argentina es un gran productor de oliva con productos de alta calidad. Pero le cuesta muchísimo, que no lo ha logrado aún, el desarrollo de, como decía yo, comercial con marca. Entonces, la tonelada de oliva en ese momento que hicimos el análisis, no sé hoy, pero tampoco creo que haya variado mucho, valía $3.000 la tonelada del aceite de oliva granel. Ahora ese oliva era comprado por alguien, en general países históricos como Italia y España, aún mezclando producto local con producto argentino, le ponían marca y se vendía en una góndola en Estados Unidos con marca italiana a $30.000 la tonelada. Entonces, de vuelta, ¿quién se queda con el valor agregado? Valor agregado significa, más allá de una palabra muy usada, muy bonita hoy, significa trabajo, o sea, esa botella de aceite o esa lata, tiene etiqueta, tiene diseño, tiene marca, tiene un conjunto de salarios de alto valor de gente trabajando para producir eso. Y eso es lo que permite que los países tengan de desarrollo, que tengan buenos trabajos en blanco, salarios altos. Puedo contar un ejemplo de por lo positivo. Yo creo que no tenemos tanto, lamentablemente Argentina no tiene tantos ejemplos de competitividad industrial, sobre todo yo me refiero, en los commodities somos muy buenos, pero tenemos este tema de que los commodities valen bastante menos, ¿no? 200 contra 1.500, 3.000 contra 30.000. Eduardo. Sí. En eso que nos está diciendo, los commodities tienen poder para cambiar la economía de un país por sus fluctuaciones cambiarias, teniendo en cuenta que Argentina exporta el 46% de su producción de granos. Y yo en esto, lo que siempre digo es, esto no es una dicotomía commodity contra producto industrial, campo contra industria, interior contra Buenos Aires. Yo digo, tenemos una bendición, bienvenido sea que tenemos los recursos naturales que tenemos, que nos permiten lograr producciones de este conjunto de bienes básicamente commodities, pero lo que hay que entender es que esto parecería que no alcanza. O sea, Argentina tiene recursos naturales. Cuando usted nos mira recursos naturales con distintos indicadores per cápita, no parece ser tan distintivo y no termina siendo suficiente. Y hay dos características muy importantes. El sector agropecuario produce bienes de altísima calidad y de excelente inserción internacional, líder mundial en muchos de los productos, o bastante los 4 primeros, maíz, soja, trigo, pero son productos que tienen, insisto, un menor valor, y además el sector agropecuario tiene una característica por su naturaleza, que es la baja utilización de mano de obra. O sea, el sector agropecuario genera poco empleo. No, esto no es una actitud negativa, es propia de la naturaleza del bien, ¿no?, producido. Yo siempre cuento, yo hice una vez un estudio, que para invertir y construir una fábrica de dulce de leche, necesitaban más o menos $2 millones, y esto daba empleo a 70 personas. Estos datos reales de una compañía que después se montó y se hizo. Y por esos mismos $2 millones usted adquiría o podía invertir en un campo de ganadería que se manejaba con 3 personas. O sea, claro, una inversión con 3 personas, otra inversión con más de 60, más los empleos indirectos, ¿no? Y de vuelta, esto no es una crítica al sector agropecuario. Yo creo en la Argentina en el campo más la industria. Por algo existe la agroindustria. Pero Argentina tiene que tender a construir productos con valor agregado. En algunos casos, industria con el sentido amplio. Esto incluye los intangibles, ¿no? La industria del cine, la industria del software. Pero yo sueño con encontrar en las góndolas de Estados Unidos aceite argentino de olivas con marca.
Pero, más que vender grandes. Pero, escúcheme, Eduardo, ¿pero cuál es el problema? ¿Made in Argentina? El problema es la competitividad, ¿no? Para lograr eso uno requiere... A ver, ustedes saben que el mundo de los commodities es sencillo. Hay un precio dado que lo da alguien, básicamente, generalmente, el gran productor de algo es el que fija precio. Mirá, yo siempre digo, yo tengo muchos amigos y familiares que trabajan en el sector agropecuario y digo, ustedes tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ustedes todas las mañanas pueden vender. No hay que competir. Ustedes se levantan a la mañana y mandan la hacienda a Liniers y se la compran. Lo que pasa es que no fijan precio, alguien les pone el precio. Pero hay mercado, siempre hay mercado. El producto industrial o el producto, digamos, los servicios, tiene que encontrar primero quién se los quiera comprar, tiene que haber demanda. La Argentina tiene una larga tradición de vender commodities y le ha costado mucho pasar esa fase a la fase de no vendamos aceite, vendamos marca en góndola. Claro. Porque eso es un esfuerzo diferente. Inclusive, yo le voy a decir hasta cosas pequeñas, ¿no? Eso requiere viajar, requiere desarrollo comercial, requiere saber inglés. El empresario tiene que tomar el avión y viajar, digamos. Y además tiene también una larga tradición. Mi mamá, que va a cumplir 90 dentro de muy poquito, sigue creyendo que con una cosecha nos salvamos. No hace falta más. Y yo lo digo, la cosecha nos viene bien porque nos trae muchos dólares, hoy mismo lo estamos viendo, ¿no? Por suerte la soja vale casi $500, pero no genera empleo. Nos sobra mucha población si solo nos dedicamos a los commodities. Y hablo commodities agropecuarios, commodities también el sector de minería, digamos. Lo que no hay que hacer es para nada suponer que esos dólares no son bienvenidos y que esas exportaciones son válidas, pero tenemos que lograr pasar al paso siguiente. Y doy un ejemplo para que no nadie de los que me escucha se sienta que son todas malas noticias. La industria del vino. El vino, en el año 90 exportaba $15 millones. Teníamos unos vinos que creíamos buenos, pero honestamente eran vinos del medio pelo. Argentina, gracias a una gran crisis que tuvo el sector clínico, tal vez ustedes la recuerdan, ¿no? De bodegas que quebraron con bancos asociados a él, del Grupo Greco, etcétera, etcétera. Tuvo que repensar y replantear como todas las crisis, ¿no? Le permitió repensarlo. Y Argentina cambió sus varietales, cambió su estrategia y hizo un plan estratégico de vuelta con un factor muy importante que me gustaría recalcar que tiene que ver con el desarrollo económico, que es la articulación público-privada. Hay una ley de implementación de ese plan estratégico que financia, que le da institucionalidad a ese plan. Hizo que Argentina en 20 años exportara más de $1.000 millones en vino con marketing en góndola, ¿eh? Claro, no hay sí. en el mundo, no hay capital en el mundo de cierta categoría donde en un restaurante o en una góndola no haya un vino argentino. En Malbec, señores, no era una cepa argentina, era una cepa francesa. Y sin embargo Argentina fue capaz de imponer, o sea, nos apropiamos del dulce de leche de otro, haciéndolo al revés. Señores, competitividad, plan estratégico, salir a la cancha. Obviamente, a veces las crisis son motivantes para eso, ¿no? Porque si no hubiéramos seguido haciendo el vino, tal vez, el vino común, vino mediocre, que hacía mediocre en el sentido que era de bajo precio y de posicionamiento bajo, ¿no? Además, como cayó el consumo, luego también se empezaron a quedarse en mercado. Y a veces yo digo que la necesidad tiene cara de hereje, pero en la industria del vino es un buen ejemplo de cómo Argentina puede ser competitivo y obviamente la tonelada de vino vale muchísimo más que la tonelada de uva. No sé el número hoy, no quiero inventarlo, pero vale 4 o 5 veces ese valor. Más el señor que hace, y detrás de eso, ¿quién está? El que hace el vino, el que hace la botella, la etiqueta, el diseñador gráfico, el que hace la caja, el que hace el corcho, el que hace la cápsula, el flete. Hay un montón de industrias asociadas con el desarrollo de un sector industrial. Pero Eduardo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo que usted manifestaba con el aceite de oliva? No, a ver, estas son de tantas cosas que usted dice, podemos, tenemos que lograrlo. Obviamente no estamos solos, ¿no? El italiano, sí, el olivo italiano, el olivo español no son competidores. Y ahí empiezan a jugar aspectos que vuelven a la competitividad. Sí, pero el producto se lo damos nosotros. Sí, pero la competitividad no es un bien no es un aspecto que se maneje de la puerta para adentro de la vida del empresario. En general, son aspectos que tienen que ver con las políticas públicas. Y yo siempre cuento un ejemplo pequeño. Cuando usted exporta, compra con IVA y vende sin IVA, ¿correcto? Ese IVA, saldo a favor, tiene que solicitar a los órganos correspondientes su devolución. Bueno,
Italia tiene un mecanismo que si usted compra para exportar, está en un registro de exportadores, no le cobran el IVA. Ese señor no tiene que pagarle y pedir devolución, directamente no se lo cobra. Ese es un ejemplo de competitividad, porque usted está pagando 21%, que después algún día, cuando la cosa está bien, porque usted sabe como yo que a veces cuando no hay plata tardan en devolverlo, entonces tengo un sobrecosto. Hay muchos exportadores pequeños que lo consideran parte del costo, porque sienten que no lo van a recuperar nunca. Entonces, la competitividad es un conjunto de aspectos que tienen mucho que ver con las políticas macroeconómicas, insisto, con las políticas sectoriales y con la articulación público-privada, O sea, con que trabajemos juntos a ver cómo desatamos que el vino argentino no pague aranceles en China porque los chilenos sí no pagan y nosotros sí pagamos. Bueno, eso tiene que ver con acuerdos comerciales. Entonces, el empresario bodeguero no lo puede resolver solo. De vuelta, yo tengo una teoría que ni el sector privado ni el sector público pueden resolver la competitividad solo. Este es un trabajo en conjunto. Y dentro de estos aspectos, la infraestructura es otro caso muy claro y evidente, que es seguramente el ámbito donde ustedes más se especializan. Y yo siempre digo que la infraestructura es un elemento que cambia radicalmente el proceso de desarrollo de una región o de un sector. Y nosotros justamente con Gustavo, Agustín Tejeda y Miguel de Marco, es un investigador del CONICET que está desarrollando un libro, y nos invitaron a nosotros tres a colaborar en su redacción. Digamos, obviamente Miguel es el que la voz cantante. Nosotros decidimos nuestro aporte, digamos, desde esta mirada de economista o de expertos en transporte. Y de alguna forma, la razón de ser de este libro que va a salir ahora en poco tiempo no es tanto como casualmente cae con la coyuntura de lo que está sucediendo, pero esto empezó hace como 2 años, no tiene nada que ver con eso. Básicamente es mostrar un proceso de transformación que agregó muchísima competitividad a todo un sector, fundamentalmente el sector agroindustrial, la soja en primer lugar, pero había mineral de hierro que se importaba. O sea, la hidrovía es una autopista que no funcionaba. Y no les voy a explicar a ustedes que son expertos en eso, ¿no? Un barco que venía por la mitad, que le pasaba un barquito más chiquitito, una autopista que estaba cerrada de noche, que solo trabajaba algunas horas. O sea, una subutilización tremenda. Usted me dice, ¿por qué no exportamos? Porque no exportamos oliva con marca, porque, por ejemplo, tenemos esa restricción, o teníamos. Lo que hacía que el flete fuera muchísimo más caro que, muchas veces el flete de La Rioja, de Catamarca a San Pablo, era más caro que Buenos Aires, Rotterdam, digamos, ¿no? Es decir, los costos de transportar un producto se hacían tan altos. Bueno, la competitividad incluye la infraestructura como un aspecto no menor, porque la infraestructura es una palanca para el desarrollo, digamos. Yo siempre digo que la infraestructura tiene que ser realizada por el sector público en gran parte, pero escuchando y atendiendo a la necesidad del sector privado. A veces, ustedes y yo sabemos que se hacen algunas cosas, algunas obras, que parecen amigables o resultantes de buenos beneficios políticos, pero que no generan mucha mejora de competitividad. Yo esta mañana temprano hablaba con Oscar y le decía que mi mujer es entrerriana, ya llevamos muchos años juntos, y ella se acuerda de venir en balsa a Gualeguay. Es un pueblo de Entre Ríos a 220 kilómetros de la capital, o sea, al lado. Tardaba 4 o 5 horas la balsa, más 2 o 3 de espera. Entonces, un día apareció el puente San Fernando Largos. Cambió radicalmente. La provincia de Entre Ríos pasó a ser toda la Mesopotamia, ¿no? Pero la provincia de Entre Ríos en particular, que conozco en detalle, tuvo un salto tremendo, ¿no? Hoy Gualeguaychú tiene parque industrial, turismo. Nunca se hubiera generado el turismo que hay hoy. Nada más. La accesibilidad es un aspecto clave en el mundo del turismo. Bueno, el puente San Fernando Largos trajo, ni hablar del tema Mercosur, ¿no? Cuando uno sale de turista por Entre Ríos, lo primero que se cruza con todos los camiones que van y vienen a Brasil. Entonces, si no hay infraestructura, y eso no lo puede hacer el sector privado no puede hacer un puente, por más que tenga en algunos casos hasta la capacidad financiera, pero no tiene el alcance o el permiso, si ustedes quieren, tiene que ser en conjunto. La hidrovía tuvo ese aspecto también. Una gran interacción público-privada. Había un sector privado que pedía algo, un sector público que escuchaba con matices. Siempre digo, sin perder de vista que el sector público es el que finalmente tiene el monopolio de la fuerza y de la ejecución, digamos, es el que dicta las leyes.
pero el trabajo en conjunto permitió implementar un proceso de transformación, que es la que generalmente, la que terminó dando un salto de competitividad en muchos aspectos. Yo digo, la cosecha actual de soja no hubiera podido salir. No es que no se hubiera podido vender más barato, más cara, no hubiera llegado. Porque no alcanzan los barcos para eso, no alcanzaban los mecanismos. Y eso además incluye una nueva frontera de producción. Porque como ustedes saben, hay gente que con altísimos costos de flete no podía entrar, no calificaba, digamos, no se podía producir, pero no le daba la cuenta. Entonces, de vuelta, pensando en esto que estamos haciendo, o este ejemplo de esta investigación sobre la hidrovía, es de vuelta la infraestructura como un elemento de competitividad y la competitividad como la plataforma para el desarrollo económico del país, ¿no? Esta es la concatenación, digamos, de cómo se unen los distintos estadios, digamos, ¿no? Sí, convengamos que los costos logísticos son los que hacen que el producto pueda venderse o no, ¿no? Sí, no solo logístico, ¿no? Cuando usted, yo insisto, yo le hablé de las cuestiones impositivas, ¿no? Yo exporto, compro con IVA, no me lo devuelven, lo tardan, y en Chile te lo devuelven a fin de mes con un cheque, por eso también, ¿no? O sea, cuando uno piensa en competitividad, piensa en todos los costos que se traban. Yo, como contador básico, como les contaba, a veces trato de asimilar la competitividad con los renglones del cuadro de resultados, no de un balance, ¿no? Que usted tiene las ventas, el precio y la cantidad por un lado, tiene el costo de la materia prima, tiene el costo de los impuestos, tiene el costo del flete, tiene el costo de la mano de obra, tiene distintos elementos que componen lo que finalmente va a ser el costo total de un producto, y después tiene el precio, ¿no? Porque también está el posicionamiento precio, ¿no? Así, en qué medida Argentina puede invertir en desarrollo de productos y de mercados tal que el aceite de oliva sea considerado no solo intrínsecamente de alta calidad, sino posicionado, ¿no? A veces en este mundo, ustedes lo saben mejor que yo, que ahora cada vez más importante, más que lo que es lo que se percibe, ¿no? La percepción de las cosas. Entonces, en inversión también comercial, en mercados, en posicionamiento, digamos, no es menor, digamos, ¿no? Yo siempre digo, en el mundo del vino, que conozco un poquito ese sector, hay un prócer del señor Catena que se cansó en los años 90 y algo en sacar publicidad en el New York Times para posicionar el vino argentino, y el hombre iba ahí solo contra el mundo hasta que logró instalar una marca, ¿no? A partir de comunicación. Por supuesto, detrás había un gran producto, ¿no? Un producto de vino de alta calidad, todo lo demás. Pero además de tenerlo, hay que darlo a conocer. La gente lo tiene que conocer y lo tiene que poder comprar, ¿no? Que es el acceso. Entonces tiene que estar en esa góndola, digamos. Pero yo en ese sentido creo que Argentina tiene oportunidades, porque tiene, en la mayoría de los casos, productos de alta calidad, materia prima de alta calidad, y además tiene, a mi entender, un capital humano aún con cierto grado de deterioro de la educación y todo esto que ustedes escuchan y saben. Todavía tenemos gente muy formada, muy valiosa, ¿no? O sea, ver jóvenes emprendedores, empresas que insisten en exportar, pero bueno, yo creo que esta conjunción de vuelta, el empresario solo no lo puede hacer, el Estado solo tampoco, ¿no? El Estado tiene que resolver las cuestiones macroeconómicas, los procesos de inversión, el financiamiento, ¿no? Exportar es un ciclo largo, usted produce un bien, lo manda en barco, va a hacer 90 días de barco, le pagan a los 90 días, todo ese ciclo puede ser 210 días, 250 días. ¿Cómo se financia eso? ¿No? Bueno, en Argentina teníamos un marco de desarrollo, ¿se acuerda? Ahora no lo tenemos más. Eduardo. Claro, es cierto. Lamentablemente se nos terminó el bloque. Realmente hay tanto para hablar. Pero bueno, creo que quedó más que claro, al menos en mi concepto, la competitividad era la capacidad que tenía cualquier empresa de disputarse los nichos del mercado. Creo que lo que usted nos explicó fue muchísimo más amplio que eso, muchísimo más profundo, y si usted nos permite, volveremos en algún momento a llamarlo para que nos siga ampliando este horizonte, al menos para mí desconocido. Sí, por supuesto, yo les agradezco mucho. Yo hoy hablaba con Oscar y le decía, estábamos como preparando un poco esta entrevista, y Oscar me dijo, y yo no tengo tanta experiencia en hablar así por radio, por medios así masivos, me dice, Eduardo, no se preocupe, el tiempo pasa volando. Yo no me he dado cuenta y les pido disculpas porque fue casi un monólogo, pero pensé que estábamos por la mitad recién, que había tiempo para más. Así que
primero agradecerles y con gusto nos podemos ver, encontrar y seguir. Yo sí soy muy amigo de poder, cada uno desde su lado, ustedes con el esfuerzo que hacen, y yo con mi pequeño aporte al debate y al pensamiento para que nuestra querida Argentina salga adelante, ¿no? Porque yo creo que estamos muy cerca de lograrlo. La verdad que es difícil, pero yo he conocido otros países, viví en países muy pequeños como Panamá, en Centroamérica, y a veces hay países que a usted le cuesta encontrar la viabilidad porque, bueno, tienen pocas cositas, digamos, ¿no? O sea, en cambio Argentina, digamos, usted dice, tiene un montón de oportunidades, pero bueno, nos falta, como bien lo preguntó alguno de ustedes tres, ¿por qué no lo hacemos? Porque, bueno, porque tenemos que hacer los deberes. En algún caso hay que hacer dieta, digo yo, ¿no? Para jugar en primera. Hay que bajar de peso y hacer algunas cosas bien. Señor, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad y que tenga un excelente fin de semana. Gracias igualmente y un gusto haberlos conocido y compartir este ratito con ustedes.